El pasado 28 de diciembre del 2014 arrancaron las precampañas rumbo al proceso electoral local del 2015. Se trata de un periodo de 40 días que culminará el próximo 5 de febrero, en los que quienes buscan ser los candidatos a presidente municipal o diputado local competirán en los procesos internos de sus respectivos partidos políticos. Pero al parecer, no son tan internos los procesos de selección de candidatos. En las calles es visible que los precandidatos promocionan su imagen y sus mensajes llegan a todos los ciudadanos y no solamente a los militantes de los partidos políticos a quienes se supone va dirigida la publicidad. A pesar de ello, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco aprobó que los precandidatos puedan realizar actos públicos. Para las precampañas, el IEPC aprobó en sesión ordinaria que los aspirantes a la precandidatura en Guadalajara no deberán gastar más de 1,059,914 pesos. En Zapopan, 717,406 pesos. Mientras tanto, en Tlaquepaque no se podrá gastar más de 334,000 pesos. Por su parte, los precandidatos a diputaciones locales no deben rebasar los 222,000 pesos. Los precandidatos que incumplan con las reglas sobre las precampañas pueden ser sancionados a través de una amonestación pública, interrupción de la transmisión de propaganda política o electoral, la cancelación del registro partido político local, entre otras, que pueden ser consultadas en el portal del Instituto Electoral. Bueno, a pesar de que estamos viendo ahí las imágenes de que son abierta campaña, no precampaña, porque las precampañas van dirigidas exclusiva y únicamente a los militantes o miembros de un partido político que van a elegir a ese precandidato, y todavía más ridículo que hagan campañas contra sí mismos, porque luego resulta que hay candidatos únicos. Entonces, bueno, todo esto, a pesar de que estamos viendo que es una campaña, el IEPC, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, no lo ha visto y dice que espera las denuncias para que en su momento se actúe en contra de uno de los candidatos o de los precandidatos que haya infringido la ley. Pues no se supone que esto ya no iba a pasar. Jorge Rocha, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches a los dos. Pues se supone que no iba a suceder, pero yo creo que lo que estamos viendo es que las precampañas son un despropósito de la nueva ley electoral. ¿Por qué? Porque, bueno, primero, si tienes un candidato único, pues no tendría que haber precampaña, ¿no? ¿Para qué lo haces? En segundo lugar, porque algunos que sí hay varios candidatos, claramente ya sabemos quiénes van a ganar las internas y tienen el precandidato patito o el patiño, ¿no? O sea, alguien que registran solamente como para hacer la faramalla de que efectivamente va a ser sí, va a haber una elección, ¿no? Y el tercer asunto es que en las precampañas no pueden decir nada. O sea, estaba escuchando hoy algunas entrevistas que le estaban haciendo a algunos precandidatos y no podían hablar ya de temas de campaña, de propuestas, de diagnóstico, porque entonces violaban la ley. Entonces, ¿para qué queremos las precampañas? Y además, y en todo caso, estas van dirigidas, se supone, y solo a los militantes de los partidos políticos, pero evidentemente, en los varios casos, los que vimos ahorita al iniciar el programa, pues las precampañas van dirigidas para la población en general. ¿Sí? Porque es obvio, por ejemplo, en el caso de Villanueva, es obvio que la gente del PRI sabe quién es Villanueva. A ellos no les tienen que decir quién es, ¿no? Solo por citar el caso de quién es Villanueva, ¿no? Pues los del PRI se supone que sí saben, ¿no? Y además es candidato único. O en el caso igual de MC, haciendo campaña en municipios o los candidatos haciendo campaña en municipios que no les corresponden en términos territoriales. Es decir, es un despropósito, ¿no? Creo esto. Yo francamente las quitaría, ¿eh? Ojalá, pero digo, ya nuestra ley electoral está tan manoseada que hasta da miedo hacer cambios, ¿no? Es que es eso. En teoría, solamente tendríamos 2 meses de campañas y justamente la intención era, dado que teníamos casos, por ejemplo, como Vicente Fox, que duró 3 años en campaña, pues no atosigar a la gente a través de spots o a través de publicidad, y sin embargo es lo que estamos viendo. No, al contrario, lo que hicieron fue ampliar y ahora hay esos 60 días de campaña más los 40 días de precampaña en los que estamos ahora. Es muy, muy lamentable y yo creo que lo que va a hacer, este periodo de precampaña y ya el bombardeo de propaganda que está comenzando a molestar a muchísimas personas es alimentar lo que yo creo que va a ser un abstencionismo muy alto en las elecciones de este año. Comienzan a hartar, creo, desde muy temprano
a la población electora con este bombardeo. Hay dos detalles, coincido completamente con lo que señala Jorge en el sentido de, bueno, ¿quién está regulando esto? Está sorprendente la declaración del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, que a pesar de que pueden actuar por oficio, dicen que van a esperar a que se presenten las primeras denuncias y ya con las denuncias harán los análisis para ver si van a actuar o no atendiendo las denuncias y luego por oficio. Bueno, si ya se supone que hay una reforma que te permite actuar por oficio, que te permite no tener que esperar denuncias, y si estás viendo esto que acabamos de ver, más todo la serie de irregularidades que se están produciendo en este periodo de precampaña, bueno, ¿cómo no actúas? Lo que pasa es que hay muchas lagunas con la llamada reforma, la cantidad de lagunas legales que quedaron en el Código Electoral y en toda la normatividad es impresionante, y para mí fueron hechas a propósito para llegar a esta situación, obviamente, en los que, por ejemplo, hay casos de un candidato único que está haciendo precampaña. ¿Para qué? Estás promocionándose él, aprovechando ya, teniendo 40 días extra y de recursos extra para hacer la campaña formal, digamos, bajo el paraguas de la supuesta precampaña. Ahora, lo otro es que hay en otros municipios donde también hay candidatos únicos, el caso de Chavarrizo en Zapopan, en donde también estamos viendo actos en las calles a la población en general, cuando lo que se deberían estar haciendo en este momento es dirigir sus mensajes y sus reuniones solamente a los militantes y simpatizantes de su partido, es decir, verificar prácticamente con el padrón de su partido si es el que le están hablando forma parte de la estructura interna o no, ¿no? Pero ahí están todos los detalles, los espectaculares, la cantidad de espectaculares que ya hay. Entonces, si yo no soy militante del partido, no debo mirar, cierro los ojos. Es la cantidad de absurdos que hay en este periodo de precampaña. Aunque también había una laguna por ahí, me parece, en el sentido de si es o no dirigido a los militantes de los partidos este periodo. Al final se supone que solo está dirigido a los militantes de cada partido, pero pues ahí está la laguna. Y por cierto, también la laguna no es solo en cuestión de los actos que están realizando en las calles algunos de los precandidatos, supuestamente pegando calcas solo a militantes que andan en vehículos. Creo que le están pegando cálcalas al que se deje, pero también está el tema que hay que tener mucho cuidado, es la reflexión en torno a los medios de comunicación, en torno a cómo da la impresión ya que en muchos periódicos en estos últimos días, sobre todo, comienza a verse noticias que no parecen tan noticias, sino parecen más bien boletines que van posicionándose ahí de parte de enviados desde las casas de campaña o de precampaña de algunos de los partidos. Hay muchas cosas todavía en lagunas, digamos. Claro. No, y fíjate, en este asunto que decía Jesús y que me parece muy, muy importante, o sea, a mí lo que me sorprende es la falta de lectura política de todos estos precandidatos. O sea, venimos o estamos sumidos en una crisis política que no se ha resuelto. Es decir, el hecho de que hayamos pasado un periodo vacacional no significa que el caso Ayotzinapa o el caso Casablanca se hayan resuelto. Eso, digamos, entró en un stand-by normal, pero por supuesto, bueno, para mucha gente porque los padres seguían activos, por supuesto, pero eso va a regresar, sin duda alguna. Hay un hartazgo muy grande de parte de la ciudadanía y lo que estás viendo o lo que estamos viendo es eso, precampañas, además con un nivel de debate profundamente bajo, que se reduce a pegar calcas. Dices, Dios mío, o sea, esa es la política que queremos para la situación que tenemos de crisis política, esa es la respuesta de los políticos. La verdad es que está para preocuparse, ¿no? Claro. ¿Dónde está el político que, haciendo honor a cómo está la ley, renuncia a los spots que le corresponderían a su partido y, dado que ya es el candidato, renuncia a hacer una campaña como esta? Con cosas como esa, ganarían muchos más votos que las idioteces que están haciendo en este momento. Vamos a la pausa. Después de la pausa platicamos también de otra cosa que es bastante preocupante y que se supone que la elección pasada iba a ser la última que le viviríamos: la spotiza que nos está propinando el INE. Ya regresamos. Estamos de regreso aquí en Ángulos platicando acerca de las precampañas y de cómo algunos eufemismos están sirviendo para que los electores nos hartemos. Es el caso, por ejemplo, de los 96 spots por día que los medios de comunicación estamos obligados por ley, dado los tiempos oficiales que debemos de ceder al Estado, a transmitir. Sin decir nada, estamos obligados, por ejemplo, a que un partido político
decida que todos sus spots van a ser de un solo candidato, como el caso de Ricardo Villanueva, y los tenemos que transmitir por una orden del IFE. Por eso escuchan ustedes tanto este spot, porque el PRI decidió que no lo iba a prorratear y iba a poner solamente el de Villanueva. Caso contrario, o algo parecido, está pasando con MC, que en un principio dedicó todos sus spots a Alfaro y que ya incluyó también a Pablo Lemus de Zapopan. Por cierto, ¿dónde están los otros? Pues se supone que traen competencia, aunque sea en el mismo spot meter que hay 2 o no sé, ¿no? No, hay 125 municipios. Esa es la otra. Y hay 19, digamos, diputaciones locales a disputar, federales, 20 locales. Es decir, hay muchos más, puestos de elección popular. El problema es que lo que están creando también los partidos es estas figuras de caudillos, ¿no? Que tampoco ayudan para nada. Es decir, el generar figuras mesiánicas en una crisis política con la que tenemos ahora, también me parece que es la peor respuesta que pueden dar. O sea, ninguno de estos, y eso lo podemos asegurar, puede resolver los problemas que tenemos en este país y en este estado, si no es con la ayuda de la sociedad y de todos los demás actores sociales y políticos. O sea, quien diga que lo puede hacer solito, por supuesto que está viviendo una fantasía y nos va a querer vender una fantasía. Eso no existe, ¿no? Y creo que este asunto de encumbrar a una sola figura que arrastre toda la lógica electoral también me parece que es seguir tratando a la ciudadanía como si fuéramos todos gente tonta que no sabemos lo que significa la política. Sí puedo decir que hay mucha gente que no tiene información, pero sí también podría asegurar que la gente en este país y en este estado no es tonta y sabe lo que pasa, ¿no? Y lo vive y lo experimenta y sabe que muchas de las cosas que le están diciendo no son verdad. Y lo vemos cotidianamente, la gente lo dice. La dicen los medios, lo dice en las pláticas cotidianas, ¿no? Que muy poco ya le creen a lo que están diciendo los políticos. Claro. Y yo creo que por eso están, pues, de alguna manera desesperados y aprovechando todo este aluvión de spots y todas estas lagunas que hay en el periodo de precampaña, pero lo están haciendo absolutamente mal, lo están haciendo anclados a viejas fórmulas que no tienen nada que ver con la realidad del momento presente, que es el hartazgo que hay con toda la clase política, que ya venía arrastrándose desde hace años, pero ha terminado, digamos, de hacer ebullición en este año 2014 y va a continuar en 2015. Retomando lo que comentaba Jorge, tienes toda la razón, Jorge. O sea, en los diferentes spots que van a ver o que se están escuchando, ¿quién ha hecho un acto de, digamos, de reflexión, de asumir responsabilidades, de asumir culpas, de tener, digamos, la dignidad siquiera de decir, bueno, mi partido ha contribuido con esta crisis en la que estamos, o mi partido contribuyó a que se presentara un presidente municipal como José Luis Abarca, o que se lanzara a la contienda electoral alguien relacionado con el narcotráfico? Y sabemos que los tentáculos del narcotráfico están en todos, no distinguen colores, están en prácticamente todos los partidos políticos. Estamos en una situación en la que los precios de la vida continúan aumentando, el desempleo sigue al alza, la gasolina está mucho más cara en este momento aquí que en Estados Unidos, mientras que el salario es una ínfima parte de lo que gana un trabajador promedio en Estados Unidos. Hay una devastación del medio ambiente, hay problemas de inseguridad, más de 26,000 personas desaparecidas, la contabilidad que había del año pasado, más de 33,000 personas asesinadas en el país. ¿Y quién asume una responsabilidad? ¿Qué partido? ¿El PAN ha asumido algún tipo de responsabilidad diciendo, bueno, nos equivocamos en la guerra que lanzó Felipe Calderón y todo su periodo? ¿Ha hecho algún tipo de acto de autorreflexión el PRI con todo lo que está sucediendo? Bueno, la Casa Blanca, bien que comentabas, la corrupción, la impunidad que hay en el país, nadie, absolutamente nadie. Lo que están es basándose unos en posicionar el nombre del precandidato en turno porque nadie lo conoce, otros en hacer críticas superficiales a lo que está ocurriendo en la realidad del país, la posición, pero sin asumir tampoco críticas a su propio papel, la responsabilidad en todo lo que está pasando. Claro, ahí la gran pregunta es, pues no entendieron nada, pues no se supone que justamente había quedado claro que en la pasada elección, entre otras cosas, habíamos quedado hartos y no conformes con la elección de Peña Nieto porque se había debido supuestamente a el bombardeo de spots, y ahora están haciendo exactamente lo mismo, pero incluso los que se dicen que son distintos. Por otra parte, también quería matizar algo que decía Jorge, porque solamente el PRI registró candidatos a los 125 municipios. El resto de los partidos, hay algunos que dan francamente pena. El
Partido Acción Nacional solamente registró prácticamente la mitad de los municipios, planillas, y se supone que es de los fuertes. Entonces también Se ahí... supone que es el segundo partido más fuerte. Claro, eso te habla de una crisis interna también en los partidos, que no encuentras planillas completas para los 125 municipios. Pues eso te habla del descrédito de la clase política, ¿no? Y que no entiende lo que está sucediendo. Mira, solamente por citar otras cifras. Al final del año, que ya muchos no lo vieron porque estábamos todos en vacaciones, pero por ejemplo, las últimas encuestas sobre intención electoral sobre diputados federales, al PRI, por ejemplo, le ha costado en esa primera encuesta, el caso Ayotzinapa, 10 puntos porcentuales menos. Wow. 10 menos, ¿sí? Y por ejemplo, en credibilidad de instituciones, el ejército, fíjense, el ejército y Peña Nieto, como figura presidencial, perdieron 13 puntos de credibilidad. Wow. 13 puntos. Es decir, se supone que era una de las instituciones más sólidas, y ya las encuestas de fin de año, que vuelvo a repetir, muy pocos vieron y analizaron, están hablando de un hartazgo claro y evidente de parte de la ciudadanía que está esperando otro tipo de respuestas ante lo que estamos viendo, y como bien dices, Ricardo, lo que estamos presenciando ahora son las mismas respuestas a distintos y agravados problemas que tenemos. Claro. Ahí, pues la cosa, insistimos, está bastante triste porque hay una desconexión completa, ¿no? Y eso es lo que, vuelvo al punto inicial hablando de la abstención, creo que vamos a ver en las elecciones de este año un nivel de abstención bastante alto. Eso espero también, digo, yo soy a favor del abstencionismo, no creo en esa fórmula de ir a votar, que así van a cambiar las cosas en esta lógica de democracia liberal, pero no están tomando en cuenta, yo creo que muchos ese factor, o quizás muchos sí están tomando en cuenta también el hartazgo y tratando de jugar con esa carta, que el hartazgo conduzca a que a cierto posible candidato logre colarse en medio de toda esta situación, pero sin lugar a dudas hay una desconexión total, absoluta. Volviendo al caso del ejército, tienes toda la razón, viene esa encuesta justo a cerrar el año 2014 cuando están los dos hechos, aunque ha habido señalamientos contra el ejército de hace años, son los más graves en estos últimos años, el caso de Tlatoya, presunto fusilamiento de 22 personas y ahora, fíjate cómo cobra fuerza la versión de que presuntamente el ejército está involucrado en los ataques a los normalistas en Iguala. Bueno, pues vamos a una pausa aquí en Ángulo. Seguimos platicando con Jesús Estrada y con Jorge Rocha acerca de las precampañas y también vamos a hablar acerca del arranque de año para el presidente Peña Nieto, que emitió un mensaje este domingo en donde, pues, la verdad es que Disneylandia se queda corta ante México, con tanta reforma. Y nada más señalar con el asunto de las precampañas que se está notando también un hueco que no favorece a la diversidad en la participación ciudadana. Mientras que todos esos andan en campaña y con la espotiza en los medios de comunicación, los candidatos independientes utilizan este tiempo, de acuerdo con la ley, solamente para cumplir firmas para su registro. Es decir, la competencia está bastante dispareja. También ahí. Ya regresamos. Estamos de regreso en Ángulos platicando acerca de las precampañas y para cerrar con el tema de las precampañas, pues cómo se nota la diferencia y cómo favorece a los partidos políticos institucionales este periodo de precampañas y cero spots para los independientes, ¿no? Que también ya ahí podrían estar aprovechando este momento a través del tiempo aire que se otorga para las precampañas. Ellos sí necesitan que los conozca la gente. Sí, sin duda alguna. Bueno, si no eres lagrimita, pues. Claro. Bueno, que dices, bueno, es así como el aderezo, ¿no? Para culminar con este desastre de escenario preelectoral que tenemos. Pero sí, definitivamente la desventaja que ya varios habíamos dicho que se iba a tener de candidatos independientes frente a los partidos políticos ya se notó ahora con el tema de precampañas. Imagínense ustedes ya cuando toda la estructura de los partidos estén funcionando, cubriendo y dándole fuerza a sus candidatos, ya candidatos, digamos, a puesto de elección popular frente a los candidatos independientes que prácticamente, por ejemplo, en zonas metropolitanas o municipios grandes, creo que la van a tener
muy complicada, muy complicada. Quizá ahorita comentaba algunos casos en municipios pequeños, escuchaba el caso de, por ejemplo, el doctor Leonardo Lamas en Sayula, que probablemente sea candidato independiente. En ese tipo de municipios probablemente la figura sí ayude y funcione y le dé digamos, dinamiza el proceso electoral, pero en zona metropolitana creo que va a ser, o sea, las condiciones con las que van a competir van a ser muy desventajosas. Decíamos, si eres Lagrimita la tienes fácil porque se necesitan solamente 28,000 firmas para registrar la candidatura. Lagrimita las consigue fácil, ¿no? Sí, pero los demás. Y hablando de las desventajas, fíjate, un candidato ciudadano que se lance por Guadalajara ya está enfrentando a un candidato único del primer partido en cantidad de recursos, que es el PRI, que está aprovechando estos 40 días, pues prácticamente para hacer ya campaña, como señalamos, ¿no? No hay ningún otro candidato. Y está el otro, el de Movimiento Ciudadano, pues que también prácticamente tiene toda la fuerza. Entonces, un candidato independiente, ¿qué posibilidades va a tener frente a estos dos enormes candidatos o contendientes? Es absurdo. Quizás sí en el caso de las regiones, pero bueno, al final, toda esta reforma política electoral, creo que esta fue la zanahoria que plantearon para muchos sectores que apoyaban la reforma, la idea de que va a venir una candidatura independiente y va a haber más igualdad o equidad de posibilidades, es la zanahoria con la que le vendieron a muchos la reforma esta. Claro. Oye, hablando de zanahorias, 10 millones de teles gratis para la gente en tiempos electorales casualmente, ¿no? No es que estuviera planeado así. No, claro. Sí, ¿verdad? Las promesas. Ya ven cómo son las cochinas casualidades, pues. Con eso va a mejorar la economía familiar desde la perspectiva de Enrique Peña Nieto. El discurso que dio Enrique Peña Nieto de nuevo año, lamentable, poco menos de 5 minutos, todos dedicados a hablar. La palabra que más repitió fue reformas, reformas. Ahora en 2015 ya van a comenzar a sentirse, ahora sí, las reformas. Y el anuncio, la mayoría de los anuncios que presentó ya eran cuestiones que venían en marcha, no hay nada novedoso. Quizás el dato de los 10 millones de televisiones, pero bueno, ¿qué tiene que ver eso con la economía familiar? ¿Acaso va a mejorar el salario con esa televisión de plasma que vas a tener, o te va a alcanzar para comprar la canasta básica, o vas a tener las medicinas necesarias para atender a tus hijos? No, de hecho el tema a Peña Nieto, ya hablamos de la crisis política, que esa permanece y sigue creciendo. Ahora tiene un escenario económico muy complicado por el tema de, bueno, un dólar que algunos bromeaban que ya le vamos a hacer su fiesta de los 15, porque ya pasó los 15, ¿no? Los 15 pesos por dólar, con un petróleo que está a la mitad del precio de lo que estuvo hace un año. ¿Sí? Hace un año el barril de petróleo se estaba vendiendo en $100, ahora está sobre $50. Eso por supuesto que va a tener una afectación muy grave en términos de recaudación fiscal, que por supuesto, recordemos que el Estado mexicano todavía depende muy fuertemente de lo que Pemex le da, que algunos dicen que entre el 33, 38 hasta 40% del presupuesto, pero imagínense lo que puede significar de impacto a ese porcentaje esta baja del petróleo. Y por supuesto que el otro tema es que estas reformas estructurales no han generado mejores condiciones económicas. Y hay algunas de ellas, recordemos la reforma laboral que se vendió como una de las grandes estrategias para mejorar la economía, que no ha dado resultado. Y esa ya tiene prácticamente más de 2 años aprobada y no hay ni más empleos ni mejores empleos, ¿no? Entonces, sí, por supuesto que Peña Nieto inicia no solamente un año con una crisis política no resuelta, sino que además hay un agravamiento de una crisis económica que probablemente al inicio del año no se sienta por todo el dinero que se va a estar aventando por el tema electoral. Pero hay que ver cómo va a estar el asunto después de julio. Pensemos cómo vamos a estar en agosto, septiembre, cuando ya los efectos de esta caída económica los vamos a empezar a sentir con toda su fuerza, ¿no? Es significativo el inicio de año que tuvo Peña Nieto, ¿no? Por una parte, este mensaje que dirigió a la nación, las respuestas, por lo menos de las personas con las que uno platica o en redes sociales, es de fantasía, Disneylandia, sigue Peña Nieto viviendo en un mundo de alucinación, pero por otra parte el recibimiento, continúan las protestas sociales. Hay que recordar la primera visita que hizo Peña Nieto fue a Oaxaca este año y el recibimiento fue una multitudinaria protesta, manifestación y también algunos enfrentamientos del Estado Mayor Presidencial con maestros
de la sección 22 allá en Oaxaca. Y los padres de los normalistas de Ayotzinapa, junto con todos, había representantes de 166 organizaciones, ya acordaron un nuevo cronograma de protestas de aquí hasta febrero, que van a estar bastante agitadas. Así que la indignación continúa, la movilización social, hay que incluir en esta crisis política económica la tremenda movilización social que va a continuar aumentando. Y el jalón de orejas de Estados Unidos, ¿no? Que se espera el día de mañana. Oficialmente los temas que van a tocar son seguridad, migración y derechos humanos, pero bueno, ya los diferentes medios de comunicación internacionales, sobre todo, ya han señalado que viene ese jalón de orejas. Y también interesante cómo un grupo de senadores de Estados Unidos aprovechan este contexto de la visita de Peña Nieto para presentar una carta a la Casa Blanca exigiendo que se aplique una legislación por la cual en los países que violan derechos humanos se debe cortar cualquier tipo de ayuda en materia de seguridad, es decir, pidiéndole a Barack Obama que ya suspenda los recursos millonarios que destina a México en el marco de la iniciativa Mérida o Plan Mérida y todos los recursos que vienen a dar aquí en materia de seguridad e inteligencia. ¿Qué hay que esperar, Jorge? No, mira, evidentemente Estados Unidos pues no está viendo, o sea, las condiciones que le había vendido también Peña Nieto a los norteamericanos con la reforma no lo están viendo, ¿no? Evidentemente. Está un escenario donde no hay, digamos, no están las condiciones propicias ni por economía ni por seguridad para que Estados Unidos haga lo que le habían prometido, ¿no? Entonces, digamos, ahora el presidente está copado por todos lados, copado por las movilizaciones sociales, copados por la crisis económica, copado por la crisis política y ahora copado por Estados Unidos, ¿no? Que además, bueno, en este escenario resulta que empieza a restablecer relaciones con Cuba, ¿no? Y México se convirtió ahora en el hijo desobediente. Cosa curiosa, ¿no? Sí, las vueltas que da la vida. Bueno, pues terminamos. Muchas gracias, Jesús Estrada. Muchas gracias, Jorge Rocha. Gracias. Hay bastante materia. Se arranca el año con bastantes temas abiertos a los cuales, por supuesto, le estaremos dando seguimiento aquí en Ángulos. Así que, pues, muchas gracias por acompañarnos de nueva cuenta en nuestro programa y lo esperamos en la próxima edición. Quédense en Canal 44 aquí en Guadalajara y el 31.2 en Los Ángeles, allá en California, por cierto, con nuevo gobernador que está marcando un hito. Es el primer gobernador que repite en el cargo por cuarta ocasión. Hasta la próxima. Pasen.